Señores estudiantes, buenos días. Siempre será un gusto poder compartir con ustedes una nueva clase. Ya vimos en la clase anterior los engranajes cónicos a 90 grados. Hoy vamos a ver los engranajes cónicos mayor de 90 grados. Aquí en esta lámina podemos ver el desplazamiento de los ejes de un engranaje cónico con ángulos mayor de 90 grados. Ustedes tienen que ver el desplazamiento del eje, ¿ya? Mayor de 90 grados, ¿ya? Entonces, este desplazamiento del eje, de los ejes, tanto del eje de la rueda como del eje del piñón, están desplazados más de 90 grados. Entonces, señores, este tipo de engranaje hay que calcularlo, ¿ya? No se puede calcular igual que el otro porque van a variar las condiciones de los ángulos. Siempre es importante esto. Hay que tener clara la película de esto, ¿no? Entonces, esta gráfica aquí la traje para que usted vea cómo deben trabajar estos engranajes mayores de 90 grados. Entonces, ustedes pueden ver la particularidad que ya cambió tanto lo de la rueda para el piñón, calcular los ángulos de la rueda y el piñón ya no es lo mismo como se calculaba con el de 90 grados. Este es mayor de 90 grados, por lo tanto, vamos a tener fórmulas diferentes. La tangente del ángulo para la rueda es igual al seno del 180 menos beta, ¿ya? Ese beta es el ángulo que tiene que formar, partido sobre ZP partido sobre ZR, menos el coseno de 180 sobre beta. Para la rueda va en el numerador el número de dientes del piñón y como denominador va el número de dientes de la rueda. En el caso contrario del piñón, es el asunto a la inversa, es decir, el número de la rueda, el número de dientes de la rueda está en el numerador y el número de dientes del piñón está en el denominador. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer ese beta, vamos a suponer que yo doy que, como son mayores de 90 grados, yo doy que un engranaje tiene un ángulo de 110 grados. Entonces, ahí donde está beta, se pone 110 grados. El 110 grados es la correspondiente a la formación de los dos engranajes. Y ese, el 180 menos 110, que nos da este caso, me queda 70. Y lo mismo, ustedes tienen que resolver con 70. Lógicamente, con eso se saca el ángulo de la rueda. Y lo mismo me va a dar el ángulo del piñón. Vamos a suponer que el ángulo de la rueda me dé 75 grados, ¿ya? 75 grados. ¿Cuánto debe tener el piñón? Son complementarios. Para llegar a 110, el piñón debería tener 35 grados, ¿ya? No se asuste si a usted le sale 74 grados y 50 minutos y en el piñón en vez también le sale 34 grados y tantos minutos. No se asuste eso que complementariamente forman los 110 grados. Entonces, si yo tengo 115 grados, es el cálculo para los engranajes cónicos, y uno me da 80, el otro debe tener 35. Si me da 78, el otro debe tener 37, y así sucesivamente. Entonces seguimos viendo de que tenemos el diámetro primitivo de la rueda y el piñón, es lo mismo que en el caso de 90,
El diámetro exterior de la rueda del piñón casi viene a ser lo mismo. Longitud del diente de la rueda es lo mismo. Entonces seguimos calculando, ¿no? Y vamos a seguir viendo los diferentes elementos que me van a ayudar a calcular mi engranaje cónico a mayor de 90 grados. Longitud de la generatriz. Ya hemos visto de que cómo se calcula. Ya lo vimos en los engranajes cónicos de 90 grados, también acá. Y seguimos calculando. No se olviden que, por ejemplo, en este caso tenemos seno del ángulo de la rueda. Tenemos que poner el ángulo que nos sale de la rueda y lo mismo en el ángulo que nos sale del piñón, en el caso para calcular el piñón. Ángulo de la cabeza del diente de la rueda y piñón, así mismo. Tangente de beta R, ¿no? Al módulo por la longitud de la generatriz. Y así lo mismo para el piñón. Ángulo del pie del diente de la rueda, 1.16 tangente, ¿ya? No se olviden que aquí en este de aquí tenemos tres diferentes tipos de ángulos. El alfa R, el beta R y la tangente sigma R. Entonces, esos al final se suman y se restan, ¿no? Entonces tenemos que tener en consideración siempre estos ángulos. Seguimos con la nomenclatura, longitud del interior del diente hasta el vértice de la rueda y el piñón. Usted puede ver longitud del interior del diente, la longitud de la generatriz menos el largo o el ancho del diente. Asimismo, tanto para la rueda como el piñón se calcula. Es importante volver a analizar. Si usted no tiene clara la película, qué es lo que está haciendo, en el video de los engranajes de dientes rectos, usted puede ir a la lámina número 11. Y en la lámina número 11 usted va a ver los diferentes elementos que conforman tanto el engranaje de dientes rectos como cónico de dientes rectos a 90, y ahí usted puede ver cómo se desarrolla eso. Diámetro primitivo de la parte interior del diente, diámetro primitivo de la rueda del piñón. Esto también ya lo expliqué. No, perdón, aquí es diámetro primitivo de la rueda multiplicado por la longitud del interior y dividido para la generatriz. El módulo de parte interior de la rueda, asimismo como en la rueda de 90 y en esta mayor y menores de 90, también tiene que hacer lo mismo. Solamente cuando usted calcula el módulo de la parte interior de la rueda del piñón, si le sale, siempre va a salir menor que el módulo que vas a construir. Tiene que quedar claro. Si yo voy a construir engranajes cónicos a 90 o a mayor de 90 o a menor de 90 grados con módulo 3, esto me sale 2, siempre voy a utilizar otro módulo, además del 2, el módulo 2.5, hasta utilizar el módulo 3. Esto es porque los dientes del engranaje cónico no tienen la misma medida en el inicio que al final. Al final son más robustos y al inicio son más delgados. Entonces, para hacer el surco debo trabajar con otro tipo de módulo más bajo para que haga el surco sin desgarrar el diente del engranaje. Por eso es que se utiliza este tipo, hay que explicar esto para que usted lo entienda bonito, lo entienda bien y usted lo pueda aplicar. Nomenclatura, seguimos. Tenemos paso circular de la rueda y el piñón. Ya vemos cómo se calculan. Grueso del diente. Ángulo del tornillado de la cabeza del diente de la rueda del piñón. Ahí van apareciendo el alfa R y el beta R, el alfa P y el beta P. Entonces vamos a ir calculando y vamos poniendo los términos. Ángulo fresado del pie de la rueda del piñón.
aquí en la fórmula del piñón hay un error. Ambas son con signo negativo. Entonces, por favor, el ángulo de fresado del pie de la rueda, tanto como la rueda del piñón, es alfa R menos sigma R. Y allá alfa P debe ser menos sigma P, pero ahí tenemos más. Es un error de impresión. Espero me disculpen. Longitud del cono complementario de la rueda de piñón. Estoy haciendo las aclaraciones para que no haya equivocaciones. Ambas ecuaciones son rectas. Longitud del cono complementario de la rueda del piñón. Ahí tenemos. Longitud del cono complementario rueda. LGR por la tangente de alfa R. Y asimismo el otro por la tangente de alfa P. Señores estudiantes, si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que lo que la mayoría de las personas hacen y dicen es una reflexión de ellos mismos. No tiene nada que ver contigo. Hay muchas expresiones que a veces las tomamos para nosotros. No tiene nada que ver con eso. El ser humano tiene que ser muy analítico. Más que todo, creer en sus virtudes. Creer en las cosas que son positivas en él y en lo que él puede hacer. Confía en ti mismo. Confía en lo que tú puedes hacer. Y eso es parte del éxito. Señores estudiantes, es importante recalcar el resumen de 200 palabras más los trípticos que ustedes tienen que hacer. Muchas gracias, caballeros, y siempre con el ánimo de seguir hacia un poco más adelante con la materia. Muchísimas gracias.